Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 4 de marzo, viernes después de la celebración de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este viernes, después de la ceniza, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 1 al 9. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre, encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y Él te responderá. Lo llamarás, y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Vemos que la primera lectura de este día viernes después de la ceniza, en este tiempo de Cuaresma que hemos iniciado el día miércoles, nos invita justamente a ese ayuno. Recuerda que hoy, primer viernes de Cuaresma, estamos obligados de nuevo a vivir la abstinencia de carne roja. Un pequeño, pequeñísimo sacrificio tan mínimo, tan insignificante, pero que vivido con el espíritu adecuado es de una grandeza tan, tan preciosa, sobre todo tomando en cuenta si es que pretendemos unirnos a toda la Iglesia universal. Qué bonito es pensar, oye, este sacrificio que es tan absurdo, tan pequeñito, tan insignificante, ¿qué es lo que me está entregando? Me está entregando la posibilidad de unirme de una manera tan hermosa, tan bella, a todos los católicos que están este día practicando esta misma penitencia, este mismo ofrecimiento al Señor, este mismo acto de mortificación. Eso, eso es enorme, eso es verdaderamente magnífico y grande. Cuando lo entendemos de esta manera, entendemos efectivamente cómo el Señor nos invita a vivir de una manera tan grande, tan bella, tan hermosa, cómo la Iglesia nos ayuda a presentarnos delante de Dios siendo un solo cuerpo, una sola voz. Y eso es verdaderamente hermoso. Ahora, al entrar en la lectura de Isaías, estamos en ese capítulo 58. Clama a voz en cuello y que nadie te detenga, alza la voz como trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos y a la casa de Jacob sus pecados. Nosotros, delante del pecado, no nos podemos quedar silenciosos.
Estamos llamados a predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio significa en tantas ocasiones denunciar el pecado, llamar al pecado por su nombre. Por más que el mundo esté en contra de eso, por más que continuamente nos vamos a ver sometidos a qué, a que nos digan, no, pero nadie tiene derecho a decir lo que es pecado, nadie tiene derecho a juzgar. Juzgar no, juzgar no. Yo no sé por qué cometes el pecado, eso lo juzgará Dios. Yo no sé si tienes posibilidades de cometerlo o no cometerlo, eso lo juzgará Dios. Lo que tengo que juzgar yo no es a la persona, sino llamar al pecado pecado. No llamarlo por otro nombre. No llamarlo por otro nombre. Cuando confundimos el juicio a la persona y el juicio racional que nos lleva a decir, oye, esto es un pecado, porque así lo ha dicho el Señor, entonces perdemos el norte. Y entonces nos enfrascamos en esa mentalidad del mundo actual que no quiere aceptar la voluntad del Señor, que no quiere aceptar efectivamente lo que el Señor nos enseña. ¿Qué es lo que tiene que denunciar el profeta Isaías sobre los pecados de la casa de Jacob? Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad. Quieren conocer mi voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetara los juicios de Dios. Quiero conocer la voluntad de Dios, quiero entender. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Quiero conocer la voluntad de Dios, pero resulta que no practico la justicia ni respeto los juicios de Dios. Entonces resulta que me enfrento a ese deseo de conocer la voluntad de Dios sin el espíritu adecuado, sin el corazón adecuado. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días, ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? ¿De qué sirve hacer el ayuno? ¿De qué sirve hacer la abstinencia? ¿De qué sirve mortificarse? Para aquellas personas que no saben lo que significa la palabra mortificación, la palabra mortificación significa morir a uno mismo, lo que nos ha mandado el Señor. Morir a uno mismo. Es decir, morir a nuestros gustos, morir a nuestras apetencias, morir a nuestros deseos, morir a nuestros propios sentimientos. Eso se llama mortificarse, hacer actos voluntarios, no para no pecar, sino para entregarse verdaderamente al Señor. ¿Para qué ayunamos si no nos ves? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? El Señor, por supuesto, que nos ve todo el tiempo. El Señor se da por enterado. Pero ¿cuál es el problema? Que ese ayuno, que esa mortificación no salen desde lo profundo del corazón. Ya vemos en el fondo lo que está denunciando el Señor lo que está denunciando es esa mentalidad mercantilista. Querer hacer negocios con Dios, querer hacer trueque con Dios, querer vivir un comercio con Dios. Y ese no es el modo de acercarse al Señor. No es el modo de vivir verdaderamente en la gracia del Señor. Y por eso la denuncia continúa diciendo, el día que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es decir, yo hago ayuno pero no cambio mi comportamiento. El ayuno tiene que ser realizado justamente con el deseo de una transformación del alma. Recuerda, hemos entrado al tiempo de Cuaresma y el tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo para cambiar el alma, tiempo para vivir de un modo distinto, tiempo para enrumbar nuestro corazón y ver qué cosas, qué personas, qué sentimientos, qué gustos están ocupando la primacía que le corresponde solo a Dios. Eso es convertirse. Ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad, es decir, para seguir en la misma vida. No, el ayuno tiene que llevar efectivamente a una transformación. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso este es el ayuno que me agrada?
No, ¿acaso esta es la mortificación que acepto del hombre? No. A lo que le llaman ayuno agradable al Señor, que es el ayuno que yo quiero de ti, es este, que rompas las cadenas injustas. ¿De qué manera puedo tener yo cadenas injustas? Bueno, resulta que yo puedo tener apresadas a muchas personas. La primera manera de tener apresadas a personas es tenerlas apresadas con mi odio. Yo tengo rencor contra esta persona y le hago la ley del hielo, no la saludo. Bueno, resulta que la tengo apresada a mi odio. En verdad el que se está aprisionando soy yo, pero tengo a esa persona aprisionada. Yo puede que tenga muchas razones, razones profundas, razones profundas. Hay personas que me han hecho mal, que me han hecho mucho mal, objetivo, y no hay nada que discutir al respecto. Y yo tengo que liberarlas. Qué bonita es la oración que le dice al Señor: Señor, yo libero a esta persona por los males que me hizo. Desde hoy declaro delante de ti que no tiene ninguna deuda conmigo. Eso es liberar. Liberar a los que yo tengo oprimidos con ese yugo de mi resentimiento, de mi odio. Puedo tener oprimida a una persona efectivamente en una condición laboral, oprimida de una manera terrible. Hay personas que dicen, no, mira, esto es lo que yo te pago, si no quieres, no aceptes, y no cumplo ni siquiera con la justicia laboral. Tienes que romper todos los yugos y después compartir tu pan con el hambriento, es decir, vivir la caridad. Compartir lo que tenemos, verdaderamente ser solidarios, que abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. ¿Cuántos efectivamente no viven esa caridad? Se limitan a una caridad muy superficial, se limitan a una caridad que no me involucra, a una caridad externa. No, yo sí doy regalos, yo sí doy dádivas, yo sí, pero no vivo una cercanía con el hambriento, no vivo una cercanía con el pobre, no vivo una cercanía con el necesitado. Y no la vivo, ¿por qué? Porque estoy lleno de miedos. Porque, ay, no, es que, qué peligro, ay, no, es que no sé cuánto. El corazón dadivoso, el corazón que se entrega, es el corazón que no tiene miedo. Y darle la espalda a tu propio hermano, obviamente que el hermano está referido a esa generalidad, todos nuestros hermanos. Pero también darnos cuenta que muchas veces en los hogares hay un darle la espalda a la propia familia, a aquellos que forman parte de mi familia. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. El camino del ayuno, el camino de la mortificación es un camino de sanación para cada uno de nosotros. Camino de sanación profundo. Qué belleza es cuando yo me doy cuenta que esto que me ofrece el Señor, esto que me pide el Señor, abre verdaderamente tu corazón. ¿Qué va a significar para mí? No va a significar simplemente la liberación hacia los demás, sino que significa mi liberación personal. ¿Por qué? Porque sano mis heridas. Se te abrirá el camino, te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor, cerrará tu marcha. Estarás entonces verdaderamente acompañado del Señor. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Es decir, el camino del ayuno que nos propone el Señor es un camino que nos conduce a una relación profunda con Dios, a una relación hermosa con el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió,
¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Esta lectura del Evangelio es preciosa. De nuevo, ya vemos cómo la Iglesia en este primer viernes de Cuaresma nos invita a reflexionar sobre ese ayuno. Ninguno de nosotros tiene obligación de ayunar el día de hoy. No tenemos obligación moral, es decir, no tenemos una obligación bajo pena de pecado, como si la teníamos el día miércoles de ceniza y como la volveremos a tener el día Viernes Santo. Pero sabemos muy bien que una persona que desea vivir bien este tiempo de Cuaresma lo hace, lógicamente, desde esa perspectiva de vivir el ayuno intenso. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo vivirlo bien? Bueno, primero dándonos cuenta de los grandes frutos que produce el ayuno. Si yo no me doy cuenta de las grandezas de las cosas, entonces simplemente las comienzo a contemplar como si fueran una obligación. Y claro, en la obligación yo no logro entender en cabalidad, no logro entender completamente la grandeza de lo que estoy viviendo. El ayuno tiene una grandeza gigantesca. ¿Y por qué tiene una grandeza gigantesca? Porque es un arma espiritual tremenda. Es un arma espiritual que me permite efectivamente vivir una grandeza gigantesca. No hay un fortalecimiento espiritual como el que ofrece el ayuno. Y lo saben los discípulos de Juan y por eso fueron a ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y nosotros y los fariseos sí ayunamos? ¿Acaso le están preguntando a Jesús, le están preguntando a Jesús, el ayuno ya no es una herramienta, ya no funciona? ¿No es una técnica espiritual como lo hemos tenido en nuestra consideración todo este tiempo? Y Jesús no niega la grandeza, la maravilla del ayuno. Lo que pasa es que les dice simplemente cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos. En ese momento están participando de la gran fiesta de bodas. Está el novio con ellos. Está el Cordero de Dios, ese que se ha casado con su esposa, la iglesia. Y están en pleno festejo. Están en pleno baile con el novio. Pero llegará un tiempo en que se les quitará al esposo y entonces sí ayunarán. Este es el tiempo que vivimos nosotros. El tiempo en que efectivamente el Señor nos ha sido arrebatado. Arrebatado por su muerte en la cruz en primer lugar y aunque lo hemos recuperado con la resurrección, ascendido al cielo. Y a pesar de que permanece junto a nosotros en la Eucaristía y donde tenemos ese banquete, también tenemos esa distancia porque su presencia eucarística no es la presencia de ver al Señor cara a cara. Es una presencia sacramental. Es una presencia mística y espiritual, real, verdadera, pero lógicamente en una forma sacramental. Y por eso vivimos en tiempo en que necesitamos del ayuno. Ahora, ¿cómo hace una persona para ayunar bien? Mira, yo cuando me preguntan, en primer lugar siempre digo, cuidado con esas reglas que la gente anda poniendo, ¿no? Cuidado, tengan mucho cuidado. No, que el ayuno verdadero es así, así, asado. Cuidado, esas mentalidades reductivistas tan peligrosas, tan peligrosas. ¿Qué significa ayunar? Tener hambre, pasar hambre. Una persona puede hacer un ayuno tremendo y no tener una gota de hambre. No tener una gota de hambre. ¿Por qué? Por diferentes factores. Porque, no sé, su metabolismo es medio extraño y deja de comer una comida y no le pasa absolutamente nada. Hay personas que de hecho dicen, no, yo nunca desayuno. Y entonces si su ayuno, su supuesto ayuno es no desayunar cuando nunca desayuna, bueno, entonces no será pues un verdadero ayuno. Ayuno es pasar hambre de una manera voluntaria.
¿En qué punto comienzo a sentir yo esa hambre? ¿En qué punto comienzo yo a sentir esa necesidad por alimentarme? Cada uno de nosotros tiene que conocerse a sí mismo. Y entonces habrá personas que efectivamente pasan el día entero sin comer y será un ayuno maravilloso. Habrá otras personas que por salud no pueden pasar el día entero sin comer, pero entonces ayunan de momento en momento. Hay personas que deciden saltarse una comida, hacer una sola comida fuerte en el día. Hay personas que en cambio deciden hacer un ayuno donde comen sus 3 comidas del día, pero no se ponen ni un solo bocado de nada más durante el día. Como te digo, hay muchas formas de ayunar. ¿Cuál va a ser la medida que nos permite saber si hemos ayunado? El hambre. Sentir el hambre. Cuando una persona tiene hambre, ¿qué es lo que sucede? Normalmente suceden varias cosas. Primero, las manifestaciones físicas del hambre, donde puede haber dolor de cabeza, donde puede haber un malestar, donde puede haber... pero normalmente lo que ocurre que cuando uno tiene hambre no puede pensar en otra cosa sino en comer. ¿Y qué es lo que buscamos en el ayuno? En el ayuno lo que buscamos es que al sentir hambre y pensar en comer yo piense en el Señor y le ofrezca al Señor ese dolor que es el hambre. ¿Y para qué? Para hacer algo muy sencillo, para unirme a Cristo en la cruz. Para unirme a Cristo en la cruz, no para otra cosa. Qué precioso decirle hoy día al Señor en nuestra oración: Señor, yo quiero unirme a ti en la cruz y ofrezco el hambre que estoy pasando, el hambre que estoy experimentando. Si es poca, si es mucha, bueno, ya cada uno lo vivirá. En ese amor, en esa relación, en esa unión con Cristo en la cruz, es donde vamos a encontrar esa fortaleza y donde vamos a aprender, además, que, claro, las cosas que parecen tan importantes en este mundo, qué cosa más vital que comer, no son más importantes que el amor de Dios. Y entonces estaremos caminando ese camino de conversión, de poner rumbo a nuestra vida, de decir, verdaderamente, Dios está sobre todas las cosas, incluso sobre aquellas más básicas, más elementales, como la comida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.